there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a el Dr. David Watts y Josh Rosenstern, Dave Smith y Perez Reagan, Dr. Jimmy Dupree y como nuestro invitado especial el día de hoy. Y van a tener que perdonar mis emociones, damas y caballeros. Pero estamos felices de tener a Loren Larsos con nosotros hoy. Un placer estar aquí una vez más. Y cuando me dijeron hoy que él iba a acompañarnos, yo estaba muy alegre. Me sentí muy alegre por eso. Y Loren, por favor, quisiera darnos unas noticias sobre su situación. Claro que sí. Primero que nada, quiero darles muchas gracias a todo el pueblo que ha seguido mi curso las últimas semanas. En el 2019 fui diagnosticado con cáncer de melanoma en mi espalda. Hicieron la operación y pensaron que lo habían removido, pero evidentemente este no fue el caso. Hace un mes empecé a tener un poco de desorientación, confusión, y el hermano Swaggart dijo que era normal para mí, pero era de una manera que era peligroso. Así que los médicos verificaron y encontraron que habían dos tumores cancerosos en mi cerebro. Así que hicieron la operación y cuando uno tiene esta condición en el cerebro, significa que hay cáncer de otra parte que ha hecho que se ha regado por el cuerpo. Entonces ahora ya hemos hecho esa operación, ha sido exitosa y déjeme decirle que sus oraciones han hecho algo maravilloso y lo que necesitábamos cuando lo necesitamos, los médicos que necesitábamos, así que los mejores una y otra vez. Así que la operación se suponía que durara 3 a 3 horas y media, pero el doctor asustó muchísimo a mi familia cuando salió una hora y media después y dijo ya todo terminó. Fui a casa el miércoles en la noche. Aún tenemos que trabajar con 4 lugares más donde aún tengo cáncer, un pequeño lugar en mi cerebro, en mi pulmón y en la parte de mi espalda. ¿Cómo es que ellos analizaron que eso estaba mal? Regresándonos al principio. Bueno, desde el principio una vez más hubo un poco de confusión. Yo estaba conduciendo al trabajo como lo he hecho muchísimas veces. Me detuve en un semáforo, miré al semáforo y me pregunté dónde estoy. Llegaba aquí el miércoles en la noche antes de que todo fue obvio. Seguí conduciendo, venía para la iglesia el miércoles en la noche y seguí de camino. Bueno, lo que pasó, ya les voy a decir qué pasó, miren. Es que algunos hermanos pusieron un letrero para que se fuera por otra dirección. Sí, y aún al salir de la iglesia los miércoles en la noche salí por la parte de atrás. Si usted se estaciona acá, yo tomo a la izquierda y estaba ahí parado pensando, ¿a dónde está mi vehículo? ¿A dónde voy al vehículo? Entonces, ese tipo de confusión era resultado de la presión que tenía el cerebro. Algo muy mal. Y estaba causando una vez más literalmente en el cerebro el cerebro no se mueve. Entonces cuando usted pone esa presión o ese peso en el cerebro, entonces es una situación que amenaza con su vida. Y hemos eliminado ya esa situación que amenazaba con mi vida. Es la porción del cáncer más grande, pero estoy tratando con melanoma en la 4ª etapa, en 4 diferentes lugares de mi cuerpo. Y voy a tener... ¿Qué fue lo que el doctor removió entonces cuando usted tuvo la cirugía? Bueno, era un pedazo de cáncer de este tamaño. En esta parte de acá lo puede ver usted. Y ellos quitaron esa parte y eso fue la situación que estaba amenazando con mi vida. Como dije anteriormente, si yo no hubiese ido, si el doctor May no me hubiese operado de la manera como lo hizo exactamente, estaríamos hablando de mi funeral en vez de mi recuperación. Entonces, así de grande era esto. Pero usted no sintió nada que fuese adverso hasta que estos últimos días. No, y lo extraño es que yo he
pasé la operación, pasé todo esto con ningún dolor. Y le iba a preguntar acerca de eso. No tengo dolor y tal vez un poco de dolor de cabeza, pero eso era de estar acostado por 15 días, eso no ayuda. Pero ha sido increíble y la gente seguía llegando al hospital y decía, bueno, usted es el señor y están viendo mi expediente médico y se ríen. Y dijo, usted se veía muy mal, pensábamos, porque simplemente no me sentía Bueno, así. sí se veía un poco mal. Bueno, es lo mismo, todos pensaban que me veía aún más sabio, ¿recuerda? Sí, sí. Así que es ese tipo de situación donde tengo una fe sólida y concisa que Dios me ha dado en todo esto, que esto no será el fin. Ahora lo espiritual, regresando a lo que es lo más importante, por supuesto. Es que, ¿cuáles fueron sus pensamientos con respecto a lo que el doctor le dijo a usted que era cáncer? Sabe, al llegar a ese momento, lo único, bueno, le puedo decir esto, el doctor May, usted lo conoce personalmente. Sí, buen hombre. Él vio los scans y me enviaron, primero que nada, me diagnosticaron con un pequeño derrame cerebral. Me dijeron, tuviste un pequeño derrame cerebral. Después hicieron los exámenes médicos, ni siquiera me vinieron a hablar, simplemente me enviaron directamente con el doctor Main. Y él vio esos estudios y antes de decirme nada de esa tomografía, él me dijo, Lauren, lo lamento, y puso su mano en mi hombro. Y ese es un hermano lleno del espíritu. Sí, dijo, Padre, este es tu siervo y encomendamos este proceso ante ti. Y él hizo una oración que yo jamás olvidaré. No voy a tratar de recitarla porque es algo muy personal y aún profético hasta cierto punto. Y estamos creyendo de que esto va a llevar a cosas mayores, no al fin de las cosas. Y sentí eso, lo sentí en todo mi espíritu desde el principio. Y sabe, el Espíritu Santo sabe cómo prepararnos para las cosas. ¿Qué consejo tiene usted para gente allá afuera que tenga este mismo problema físico? Una vez más, hermano Swagger, lo que yo he encontrado es que mientras uno viaja a través de ciertas circunstancias, yo he vivido en Salmos 91, hay ciertas alabanzas, música que yo he abrazado que tienen un mensaje de fe. Primero que nada, hay que ser una persona de la palabra. Hay que tener esa palabra dentro de uno. Cuando llega ese dilema, siempre está bien buscar la palabra, pero cuando llega esa circunstancia, hay que saber qué es lo que Dios ya ha puesto dentro de usted. ¿Acaso Satanás le atacó a usted durante ese tiempo? Hermano Swagger, ha sido fenomenal en el sentido de que no he vivido el temor. Hay un don de fe en mí, aún en este momento, que nunca verdaderamente entendí. Hebreos 11:1. La fe es la certeza. No es la fe es certeza. Yo tengo esa certeza. No es ni siquiera una duda que hay en mi mente sobre cómo todo o el proceso terminará. Lo único que tal vez estamos cuestionando es cuánto tiempo se va a tomar el proceso. Y la primera operación todo salió tan bien que puedo compartirle esto. El jueves en la mañana hicieron otro MRI en mi cerebro para verificar qué es lo que había sucedido en la operación. Y estaba en aquella mesa y el Espíritu Santo me recordó. Y creo que es la historia de Elías y Elías le dio esas flechas y lo miró 1, 2, 3 veces. Simplemente fue 3 veces que golpeó el rey. Y Elías estaba enojado con él. Y le dijo, debiste de haber golpeado 5 o 6 veces y después hubieses tenido esa victoria completa. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo en ese momento, la primera parte de esto va a pasar fácil y rápido, pero yo voy a tener que seguir golpeando con eso hasta que esto termine. Y tengo un grupo de personas alrededor del mundo que está junto a mí golpeando, creyéndole a Dios por esa victoria. Y yo quiero mi sanidad, sí quiero esto, pero sabe, yo no me voy a quedar ahí. Si puedo decirle esto a usted,
estoy pidiéndole a Dios que no simplemente me sane y me ayude a atravesar esto, sino que me enseñe a mí cómo operar en sanidad divina. Yo quiero aprenderlo. Por lo que usted ha dicho, es verdaderamente lo que ha estado en mi mente. He tenido el sistema más grande de apoyo que jamás. Mis hijos, mis amigos, familiares, oraciones, los mejores médicos. Pero, ¿qué es lo que la gente tiene? Que no tiene ese apoyo. Y en medio de todo esto, yo me he enrollado en los brazos de Cristo y dicho, Cristo es mi lugar para estar a salvo. ¿Y qué podemos darle a la gente que está viviendo este tipo de cosas, donde hay una situación horrible que no pueden controlar? No importa lo que usted esté viviendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y en esa relación de pacto con Dios, y usted puede tener eso en su circunstancia, en su situación, pero a nosotros nunca se nos asegura cómo van a resultar las cosas. Tal vez las cosas no terminen de la manera que nosotros queramos. En el mundo hay cosas que sufrimos y tenemos que reconocerlo, pero sin importar cómo Dios trata con la gente, con usted en su situación, usted puede enrollarse en los brazos de Cristo y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento si usted le hace a Él su Salvador y su lugar, donde usted puede esconderse en el tiempo de necesidad. Y yo quiero más que nunca que la gente entienda eso, que pueden tener eso, hermano Swagger, aun si la sanidad no llega, aun si sucede la pérdida de la vida, pueden tener eso en medio de todo eso, porque el último enemigo que vamos a poner bajo nuestros pies es la muerte, y hasta ese momento tenemos que tratar con eso. Pero al mismo tiempo, el poder del Espíritu Santo, por fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, nos lleva a ese pacto. Mi abuela era una mujer de oración y una mujer de fe. Ella fue quien me dijo, Dios es un Dios grande, así que piden grande. Y miren, yo recuerdo, aún puedo ver esa esquina en Faraday, Luisiana. Y había escuchado que su hermana estaba enferma. Luego escuchó que ella tenía cáncer, etapa 4. Y recuerdo que estaba yo ahí viéndola y alguien estaba con nosotros. Y dijo, no sabemos si lo va a lograr. Y mi abuela, ella dijo, oh, claro que sí lo va a hacer. Y ella va a lograrlo. Y varios años después yo estaba casi en el mismo lugar. Estaba un poco después, pero en la misma esquina en Faraday, Luisiana, si es que recuerdo correctamente. Y estaba hablando con alguien, uno de mis primos, creo yo. Y ella fue mencionada. Yo dije, oh, y esto fue, no sé, 20 años después tal vez. Y yo dijo ella, dije yo, tal vez ya se fue, supongo. Se dio la media vuelta y me dijo, oh, no, ella aún está viva. Sí. 102 años de edad. ¿Qué tal eso? Pero usted dice, es que sucedió así nada más. No, nada con Dios sucede por casualidad. No. No, señor. Bueno, la pregunta entonces sería, si Dios, sé que escuché el otro día que ella falleció, pero ella tenía 102 años de edad cuando murió. ¿Y qué hace usted si no sucede? En cuanto a la sanidad. Si no sucede, que es algo que no creo en este momento, yo creo que Dios me prepararía para eso también. Él preparó a Pablo, ¿sabe? Pablo supo en Filipenses que él no iba a morir. Él dijo, no, a través de sus oraciones y a través del Espíritu mi vida va a ser salva. Pero cuando llegó a Timoteo y él escribió, estoy listo para ser ofrecido, él sabía. Y yo estoy tan seguro en esto. Grace entonó una alabanza, el andar entre la fe y lo que se ve. Y de hecho, Franks fue el coautor de esa alabanza. Y es una de esas cosas que ha sido algo para mí
primeramente cuando yo me di cuenta que había un don de fe como algo que yo jamás he visto, hay una oración que dice, aun cuando parece imposible, encuentro que aún puedo confiar. Y esa confianza es inmovible en mí, hermano Swagger, ahora mismo. Así que yo le diría que si estoy equivocado en todo esto, entonces lo que va a suceder es lo que dijo mi hijo anoche. La familia Larson no va a dejar de predicar el evangelio porque Jesús aún así vale la es. pena vivir para él. Y si todo se despedaza y vemos que algo sucede que no creemos que va a suceder, pero entonces la gente debería de seguir viviendo para Dios, viviendo para Jesús, regocijarse de que un drogadicto y un alcohólico pudo vivir para Jesús por 40 años y amó cada momento, fue bendecido, ayudado, fortalecido y tal vez tocó algunas vidas en su caminar. Y prepárense porque Dios es un Dios bueno. Nosotros estamos creyendo con usted. Yo también, y como uno de mis amigos me escribió, cuando termines con todo esto, el diablo tiene que tener cuidado porque vas a hacer daño en esta tierra. Sí. Pero bien, así que yo estoy caminando de esa manera, pero sabemos esto, la mano, y he dicho esto miles de veces ya, mi historia está en las manos de Dios. Él ha escrito y voy a estar bien. Sí, yo mismo he orado, a veces hasta quedarme dormido muchas veces, para que Dios pudiera hacer el milagro y creemos con usted. Amén. Amén. Y miren, yo no quiero ser cruel, yo ciertamente no quiero ser cruel con el Señor, pero yo no voy a quedarme, no me voy a conformar con nada más. Yo también, Señor. Es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Alabado Dios. Donde esas aguas de sanidad fluyen, Así donde es. el gozo celeste resplandece, donde hay paz y amor y gozo, donde esas aguas de sanidad fluyen. Y esas aguas de sanidad aún están fluyendo. Así es. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vayamos al Señor en oración ahora mismo. Sí, Señor. Señor, nosotros venimos ante ti el día de hoy. Gracias, Señor. Este hombre es para nosotros. Él es un pilar de fe. Tal vez él sabe más acerca del nuevo pacto que cualquier otra persona viva. Y Señor, te estoy pidiendo una sanidad total y completa. Totalmente. Yo pido, Señor, por el bien del reino de Dios, por el bien de la obra de Dios. Y yo soy Jehová, el Señor dijo, tu sanador. Sí, Señor. Y yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Señor, estamos pidiéndote un milagro. Sí, Padre. Un milagro que no puede ser negado. Y yo no seré negado hasta que Jesucristo venga y me haga pleno. No seré negado. Alabado Dios. Alabado el Señor. Y Señor, tal como presentamos esto, lo hacemos creyéndote. Estaba escuchando al hermano Loren anoche. Yo siento como que todo va a estar bien. Yo siento como que todo va a estar bien. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, yo no veo la muerte en esto, sino vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tu gloria. Pedimos para tu gloria. Lo pedimos para tu gloria. Y en ese poderoso, poderoso nombre, el nombre de Jesús, danos una completa y milagrosa sanidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puedo orar por las personas? ¿Le molesta? Claro que sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, hay aquellos que nos ven que están enfermos. Sí. Están enfermos, han sido abrumados por la enfermedad, abrumados por
a cualquier tipo de enfermedad. Jesús, tú eres el sanador. Y aún en este momento, aunque estoy creyendo por mí, yo creo por ellos hoy, de que el poder de Dios no sea limitado a un individuo. Señor, nosotros somos tus siervos, somos aquellos que hacemos tu voluntad y parte de nuestra responsabilidad es orar y creer por aquellos que están enfermos, por aquellos que no han tenido ese apoyo que yo he tenido. Yo pido que ahí donde están en este momento el Espíritu Santo entre y toque esa enfermedad y la elimine Sí, de sus amén, cuerpos. amén. Dale salud y sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tiene autoridad sobre la enfermedad, el mismo poder, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. También tiene el poder que nos libera de toda enfermedad. Sí, amén. Y proclamamos para ellos, a favor de ellos, en su nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Alabado, alabado, alabado Dios. Nos tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Muy bien. Comenzamos con el versículo. Hermano Swagger, solamente quería Sí, decir esto. sí, Primero claro. que nada, gracias a Dios que el hermano Larson está sentado aquí. Es un milagro. Pero quiero hablar de lo siguiente sobre el tema de la sanidad divina. Y estoy hablando acerca de la sanidad corporal. Yo soy más joven, pero he escuchado las historias, he leído los testimonios, aún he escuchado de primera mano lo que Dios hizo en las décadas del pasado. Sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que pudo hacer en aquel entonces lo puede volver a hacer hoy. Y personalmente le estoy creyendo a Dios por ese mover de sanidad corporalmente hablando. Él nunca ha dejado de sanar, pero estoy creyendo que esto vuelva y es por esta razón. No para que nosotros pongamos nuestra mirada en la sanidad y en el don, sino que en el sanador, el que da los dones. En Hechos capítulo 2, 3 y 4 vemos una historia hermosa de Pedro y Juan cuando van al templo a orar. Y hay un hombre cojo que está ahí sentado, ha sido cojo toda su vida, todos lo conocían, y él estaba pidiendo limosnas, ayuda. Y Pedro y Juan, ellos fijaron sus ojos en él, le dijo, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y él fue sanado en el nombre de Jesús. Una de las primeras cosas que sucedió después que nació la iglesia, vemos que esta sanidad sucede. Pero él empieza a brincar, a alabar al Señor por causa de esta sanidad. Y después empieza a abrazar a Juan y a Pedro y le da gracias al Señor. Y llamó la atención de todo el pueblo que lo rodeaba, tal vez 5,000 personas, habían muchos de miles de personas. Y el Señor, el Espíritu Santo, le dio a Pedro la oportunidad de predicar y proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, y resultó en dos cosas. Número uno, grandes salvaciones, conversiones, pero también en persecución. La gente religiosa no le gustó esto. El punto es esto. Yo estoy creyéndole a Dios que Él va a moverse, y Dr. Watts, como usted lo ha mencionado, que Él ha tratado con su corazón de la misma manera, que Él se va a mover en cuanto a sanidad divina. Le damos gracias a Dios por la sanidad de parte de médicos, pero yo estoy hablando de la sanidad divina. Personas que se levanten de sus sillas de ruedas, personas que digan, yo tenía cáncer y esa semana el cáncer ya no está ahí. La lista es grande, pero por esta razón, no para que el hombre reciba la gloria, no para que una denominación ni ninguna iglesia, sino para que el pueblo pueda decir sin negar, yo veía a esa persona que estaba enferma y ahora están sanas. Y es especial para mí porque mi abuelo, quien nació en Alemania, en Berlín, Alemania, y escapó la persecución, y él fue endurecido después de eso. No quería saber de Dios ni de la religión, pero él leyó la Biblia y leyó de que Jesús sanaba en su ministerio. ¿De quién hablamos? De mi abuelo, el papá de mi Sí. papá. Él era judío, pero no quería nada que ver con Dios. Pero leyó acerca de cómo Jesús sanó. Y él vio en televisión a un servicio donde la gente estaba recibiendo oración. Y él dijo, frente a mis ojos, yo vi a alguien que estaba en una silla de ruedas, que se paró
Y no solamente empezó a andar, sino que empezó a correr. Y él dijo, cuando yo vi eso, mi corazón endurecido fue ablandecido y entregó su corazón a Cristo. Yo estoy creyendo que, como el hermano Larson lo ha dicho, este simplemente es otro capítulo en su libro, por decirlo así, pero que el Señor se va a mover en cuanto a la sanidad divina y que ningún hombre va a poder dudar. Los médicos solamente van a poder confirmarlo y nosotros lo veremos y será la obra de Dios y será maravilloso en nuestros ojos. Y yo creo a Dios por esto, para que la gente tenga la oportunidad de ver eso, pero también para que la predicación continúe. Así es. Ramón T. Ritchie dijo que los milagros son la campana del evangelismo. Esa campana del llamado a la cena del evangelismo. Tal vez 10,000 personas son sanadas, pero de esos 10,000 tal vez van a haber varios cientos de miles de personas salvas. Sí, la así sanidad, es. en cuanto a la sanidad, no es realmente lo que yo creo que Dios quiere, sino esa campana, ese llamado para que la gente sea salva. Porque cuando vemos lo que Dios puede hacer, entonces ese corazón endurecido que ha rechazado la salvación se abre. Así es. Yo no estuviera aquí el día de hoy si no fuese por Raymond T. Ritchie. Y no fue un conocimiento directo. Una persona que vino a nuestra pequeña iglesia, que había sido sanada de cáncer y fue bajo su ministerio. Y contaron esa ilustración y mis padres le creyeron a Dios por mí porque yo estaba enfermo y yo no podía mejorar, pero de cualquier manera, el hombre que había venido, él no era un pariente del hermano Ritchie, pero él había sido sanado de cáncer bajo el ministerio del hermano Ritchie. Fue algo un poco extraño. Ellos vivían en Houston, Texas, y era gente pobre. No tenían mucho, si es que tenían algo. Y los doctores los habían enviado a casa desahuciados. Era un joven, no sé, tal vez 25 años de edad o algo así. Y levantó un periódico que un muchacho por error lo había arrojado en su patio delantero. Sí. Ellos no compraban el periódico, no tenían ni siquiera los 5 centavos a la semana para comprarlo. Pero usted no necesita dinero para que el Señor obre un milagro. Y él estaba viendo en el periódico y no tenían uno, así que era un gran regalo ver un periódico allí. Y él entró, le dijo a su madre, vamos a ir. No, perdón, ella fue quien se estaba muriendo de cáncer. Sí, la lo madre de recuerdo, él. correcto. Y él dijo, vamos a ir a esa campaña el sábado en la noche. Y vamos a llevarla a usted, porque ahí en el anuncio dice, Jesús salva, Jesús sana, cánceres sanados. Así es, sí. Y eso lo impactó a él. Yo le dije, conté eso y recibí noticias de su hija, me envió una carta, de cualquier manera. Su madre le preguntó y dijo, hijo, ¿cómo es que tú me vas a llevar a esa iglesia? Ella estaba en cama, ¿no? Sí, así es. Y él le dijo, de alguna manera lo vamos a hacer, tengo un amigo que tiene un auto. Es como aquel hombre que le hizo el hoyo en el techo para bajar al enfermo. Claro que Alabado Dios. Y ellos fueron ese sábado por la noche. Y el hermano Ritchie llegó, bajó de la plataforma, pasó hacia el pasillo donde estaba dentro de la iglesia. Y se detuvo, estaba tocando a la gente mientras él pasaba y la tocó a ella. Y ella era católica. Jamás en su vida había visto algo así. Y
ella comenzó a gritar por todo ese pasillo, soy sanada. Y sí fue sanada, sí fue sanada. De cualquier manera, su hijo contó esa historia en nuestra campaña, no digo nuestra campaña, pero en la campaña en la que cuando yo era un joven estuve ahí. Él era uno de los discípulos del hermano Richie. Y ella vivió hasta cumplir, no sé, a final bueno, muy anciana. Contaron esa historia y eso quedó en el corazón de mis padres. Habían orado ya por mí muchísimas veces, pero sin ningún éxito. Y la última vez que eso me pasaba a mí, yo me desmayaba, me desmayaba y quedaba ahí en la escuela y le llamaban a mis padres para que fueran por mí. Y esa vez el superintendente de la escuela le dijo a mis padres, si él hace esto una vez más, vamos a tener que sacarlo de la escuela. Sus palabras exactas fueron, no queremos que muera en nuestros brazos. Y me habían llevado a todos los doctores del área. No sabían qué estaba pasando, no sabían qué hacer. Me llevaron a todo doctor en Natchez, Mississippi, enseguida de Faraday. Y sin ningún logro. Y en ese domingo en particular, mis padres dijeron, vamos a ir a la casa del hermano Lane. Él está enfermo, vamos a orar por él antes de ir al almuerzo. Y así fue. Yo aún puedo ver todo eso en mi mente. Esta era gente pobre. Vivían le llamamos nosotros una casa provisional, donde había 3 habitaciones seguidas. Y ellos oraron por él, yo tenía como 10 años de edad, oraron por él, por el hermano. No sé cuál fue el resultado, pero regresamos a esa sala que tenían ellos. Mi padre le dijo al hermano Colbert, al pastor, le dijo, pudiera ungir usted por Jimmy. Ahora él ya me había ungido a mí desde esa misma botella 10 veces por lo menos. Y no había habido nada. Pero no cesaron. No se rindieron. Siguieron creyendo. Oraron por mí en la iglesia, oraron por mí fuera de la iglesia. No fui sanado. Y mi padre le dijo al hermano Colbert, al pastor, le dijo, unja a Jimmy y ore por él otra vez, porque si Dios no hace algo, vamos a tener que sacarlo de la escuela. Y usted dice, bueno, esa fue una confesión negativa, bueno, eso fue lo que hicieron, es todo lo que les puedo decir. El hermano Colbert se me acercó y puso su mano sobre la botella, aún lo puedo ver el día de hoy. Aceite sobre su dedo y tocó mi frente. Y cuando lo hizo, sucedió. Fue como que alguien tomó un cuarto de aceite de motor de carros y lo puso sobre mi cabeza y cayó. Aún lo puedo caer sobre mi cuerpo. Yo literalmente lo podía sentir como pasaba por todo mi cuerpo. Salía por mis piernas y yo sabía en ese momento que había sido sanado. No estaba pensando ni esperándolo. Yo sabía que había sido sanado. Estábamos en El Salvador, en una cruzada, en el estadio allá. Y el presidente de la campaña me dijo, hermano Swagger, yo quiero que usted escuche algo. Y él dijo, los voy a llevar al estadio. La cruzada ya había terminado. Y me dijo, este hombre es el consejo legal del estado del país de El Salvador. Significa que es el abogado principal. Hubo un terremoto. Y yo recuerdo cuando eso sucedió. Y yo vi, dijo él, había un muro con
un librero lleno de libros, y ese terremoto estremeció todo ese lugar. Y ese librero cayó sobre ese abogado. Y estoy tratando de recordarlo bien cómo fue que pasó. Si recuerdo la historia, si le puedo ayudar. Él escuchó acerca de la cruzada que ya estaba en curso y estaba llena completamente, no había manera de cómo entrar. Sí, así es. Él se fue por taxi, en taxi al estadio. Correcto. ¿Estaba paralizado o algo? ¿Tenía dolor? Sí, el dolor estaba a punto de matarlo. Sí. Él estaba en esa condición. Y Pero entró al estadio, ¿sí? sí, lo que pasó es que él caminó alrededor del estadio y encontró una puerta abierta Sí. y luego entró. Y el servicio comenzó esa noche y yo recuerdo que le pregunté a la congregación, le pedí que cantaran Solo hay que creer. Solo hay que creer. Only believe. Only believe, all things are possible. Only believe. He made his way. Él llegó a ese lugar, no había lugar donde sentarse, estaba de pie y estaba sufriendo de mucho dolor. Y él comenzó a cantar esa alabanza. No fue esa alabanza, fue aleluya. Y es la única palabra que es la misma en todo idioma. Así aleluya, aleluya. Y la misma manera como me sucedió a mí. Yo no sé si él había escuchado mi testimonio o no, simplemente no lo sé. Pero no hubo nadie allí para imponerle manos. La única manera de cómo podía estar en ese estadio es estando de pie. Y no había campo tampoco para eso. Y este hombre, el poder de sanidad del Señor cayó sobre él, como al orar y al estar todos orando, al estar todos ahí en ese lugar, no sabían cuál era su problema, pero Dios sí lo sabía. Y él fue total y completamente sanado. Fue como que, él dijo que como que un aceite cayó sobre su cuerpo. Y cada lugar donde tocó ese aceite, él fue sanado. Y ahora, ¿necesitan eso para ser sanado? No. Pero se sintió muy bien. Claro que sí. Enseño una clase titulada Los Milagros de Jesús. Una de las cosas o lo que empecé a notar acerca de los milagros de Cristo, aún los milagros que nosotros vemos en el libro de los Hechos, es de que ellos están atados al evangelismo. Amén. Y yo creo que una de las cosas principales que deben de suceder dentro de la iglesia es que debe de haber el volver a priorizar en el cuerpo de Cristo que tenga esa preocupación de alcanzar al mundo que les rodea. Una vez que ese arrepentimiento llega, yo creo que es lo que nos previene de ese avivamiento. Una vez que llega ese arrepentimiento, creo que veremos a la iglesia que va a empezar a priorizar el llevar el evangelio al mundo y los milagros seguirán porque estas señales seguirán a los que creen. Los apóstoles, mientras enfrentaban la persecución por predicar el evangelio, oraron de que Dios les diese esa audacia para poder seguir predicando y específicamente fueron muy específicos en cómo ellos oraron. Señor, danos audacia para, mientras tú extiendes tus manos para hacer milagros y prodigios para que podamos seguir predicando el nombre de Jesús. Necesitamos milagros. Yo sé que cuando enseñamos los instintivos pentecosteses o tomé esa clase con el hermano Larson que enseñaba aquella clase, usted le dijo a nuestro grupo, yo necesito que ustedes oren por milagros. Y eso entró tan dentro de mí que necesitamos ver milagros Así que sean es. derramados dentro de la iglesia una vez más en las calles, porque esto ayudará a llevar el evangelio de Jesucristo. Es lo que necesitamos. Así es. Hermano Swagger, mi bisabuela era una mujer piadosa, era una ministra
en las asambleas de Dios. Yo no la conocí, falleció antes de que yo la conociera, pero mi abuelo fue diagnosticado con cáncer, etapa número 4, 1969. Y mi bisabuela pasó muchos días ayunando y orando sobre ella, ungiéndola por aceite. Y el Señor le dio una palabra que no solamente que ella iba a ser sanada, pero que ese cáncer nunca iba a regresar, jamás. Y mi abuela vivió otros 30 años. Ella vivió hasta 1999. Vivió 30 años de ese punto. No solamente que no regresó el cáncer, sino que nadie en mi cáncer, nadie en mi familia ha contraído el cáncer desde esa sanidad. Y yo creo que por su fe, por sus oraciones, y yo estoy creyendo que el Señor le va a dar al hermano Lawson otros 30 años. Yo junto con Porque usted. necesitamos su voz en la iglesia, necesitamos su voz en el mundo, lo necesitamos. Y yo creo que no solamente va a ser sanado de su cáncer, pero nunca va a regresar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hombres de Raymond T. Richard, mi abuela fue influenciada por Raymond T. Ritchie y Bosworth y John K. Hall, Allen, esas personas que llegaron a Dallas, Texas. Ella creyó en ese tipo de ambiente y ese es lo que queremos ver otra vez. Cuando uno llegaba a esas iglesias históricas en Dallas y Fort Worth, usted miraba sillas de ruedas en las paredes, se miraba muletas que la gente había tirado, que la gente había sido sanado milagrosamente. Habían líneas de gente tratando de entrar a la iglesia creyéndole a Dios por lo milagroso, y eso es lo que queremos ver nuevamente. Hay un incidente en Mateo capítulo 9 que creo que se conecta a lo que estábamos diciendo. Esto fue un hombre paralizado que fue traído a Cristo. Y él dijo, hijo, y a los enfermos y paralizados dijo, hijo, tened ánimo, vuestros pecados sois perdonados. Y Jesús fue criticado por los líderes religiosos diciendo que él había blasfemado, él no tiene el poder para perdonar de pecados, él no era Dios. Pero Jesús dijo, para que sepan que tengo el poder de perdonar pecados, levántate y anda y vete a casa. Y ese hombre lo hizo exactamente eso. Y dijo él, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar? Así que eso, él probó que tenía el poder. Esa pregunta que él le hizo a esos líderes religiosos fue una pregunta aterradora para ellos. Ahora tienen miedo, y si él dice que él puede perdonar pecados, lo peor que puede suceder es que él de hecho, porque va a probar en su propia teología que de hecho él lo hizo, que sí tenía la autoridad de perdonar pecados. Así que lo peor que podía suceder, puedo imaginar que esos líderes religiosos empezaron a orar, oh, no permitas que ese hombre se pare, no permitas que ese hombre se pare, no permitas que ese hombre se pare. Pero él dijo, para que ustedes sepan de que el Hijo de Dios que está en Daniel 7, entra acá, que es una cita directa de Daniel 7, 13 y 14, un pasaje mesiánico, dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre, el Mesías, ese es el reclamo que él está haciendo, tiene la autoridad de perdonar pecados en la tierra, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre inmediatamente se levantó. Es un pasaje excelente porque prueba de que la sanidad está atada a la expiación y valida el reclamo de que Jesucristo en la cruz del Calvario ciertamente expió los pecados. Él tiene la autoridad no solo sobre el pecado, pero tiene la autoridad sobre la enfermedad. Sobre todo. Sí. Él tiene la autoridad sobre la enfermedad. Y lo que nosotros tenemos que llegar a entender es lo que Pedro dijo, y lo citamos en Hechos 3. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo... Bueno, pero ¿qué fue lo que él tenía? En su corazón y en su mente, él tenía una fe inmovible de que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, sí, y que a él se le había dado y se le había otorgado la oportunidad de utilizar su nombre para ejercer esa autoridad a favor de ese hombre que estaba ahí cojo. Eso es lo que nosotros en la iglesia tenemos que llegar a entender. La autoridad sobre la enfermedad está en el nombre de Jesús. Es en Él.
El centurión lo sabía. Él dijo, escuchen, yo tengo a alguien en casa que está enfermo, pero usted ni siquiera tiene que venir a mi casa para solo Di la palabra. di la palabra. Y su explicación fue, yo soy un hombre bajo autoridad, yo entiendo la autoridad. ¿Cuándo es que la iglesia va a entender la autoridad que Jesús tiene sobre la enfermedad? Eso es lo que debemos llegar a tener. Tiene que ser algo penetrado en nuestro corazón y en nuestra mente, tan seguro como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado. Es la misma ley del Así Espíritu es. de vida la que nos ha dado la libertad sobre los poderes de las tinieblas y sobre los poderes de la enfermedad. Pero tenemos que creerlo y comenzar a ejercer nuestra fe en esos parámetros. Así Él está es. dispuesto a sanar y tiene la autoridad para hacerlo. Doctor Dupree, usted experimentó un milagro con respecto a sus oídos. ¿Tengo razón? Sí, señor. En 1966, cuando éramos bautistas aún, Suena como tiempo pasado, ¿verdad? sí, nos pidieron que nos fuéramos, ¿Por qué le pidieron que se fuera? porque fuimos a una campaña de Oral Roberts en Atlanta, Georgia, en 1966. Y en esos días los bautistas y pentecostales no se mezclaban en lo absoluto. Pero es como lo que ustedes estaban hablando en Mateo capítulo 9 y en las escrituras, cuando miran las escrituras que la mayoría de la gente usa, el 1 Pedro 2:24, no lo citamos correctamente. La manera que lo citamos es por su llaga somos sanados. Y esa es la mitad. Comienza, ¿Habéis cometido pecados? Él llevó mis pecados en su cuerpo, en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. Ese mismo poder que nos salva, es el mismo poder que nos sana, es el precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Así es. Mi madre encontró esa escritura en Santiago 5, 14, 15. Si hay algún enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos y que impongan sus manos sobre ellos, ungiéndolos con aceite. Y esta es la cosa, la clave que la gente no entiende. La oración de fe sanará al enfermo y si han cometido pecados serán perdonados. Hermoso, ¿cierto? Hacemos la sanidad más difícil de lo que debería ser. Entonces, escuchando al hermano Lauren en esta tarde y su fe, si lo que Dios va a hacer a través de esto para alcanzar, hermano Lauren, no hay ninguna duda en mi mente que Dios está tocando y sanando su cuerpo y levantándolo para una hora como esta. Usted piensa que fue poderoso en el pasado, no ha visto nada aún de lo Yo que Dios creo. va a hacer. Yo lo creo. Fuimos donde a mi pastor bautista, mi madre fue, le dijo, ¿pueden orar? Y él le dijo a ella, no sabemos orar ese tipo de oración, pero él fue el que le dijo a ella sobre Oral Roberts que iba a llegar a Atlanta. Nosotros sabíamos que la cruz para salvación es lo único que sabíamos. Y en todos los servicios que teníamos había una invitación para salvación y alguien iba a recibir salvación. Y vamos a seguir cantando Así como soy hasta que alguien llegara, pero a veces tomamos turnos para llegar, para ir enfrente solo para ir a almorzar. Pero mi madre me llevó a esa campaña de Oral Roberts, Eso había sido recomendado por un pastor bautista que no creía en eso. que no creía, él no creía que él podía orar esa oración de fe. Entonces fuimos para hacer la historia más corta. Dios me sanó esa noche y yo Perdón, pero ¿qué había de malo con su oído? básicamente era meningitis, tenía una infección. Los doctores me dijeron que tenía una infección que rodeaba la membrana de mi cerebro y cuando entraba en mi cerebro me iba a matar. Tenía hoyos en los dos
oídos, solo podía escuchar 25% de uno y 30% del otro. Mis huesos estaban siendo decaídos con la infección. Cortaron los 2 oídos, lo único que no me cortaron fue lo de abajo, casi todo me lo cortaron. Todavía pueden ver las cicatrices en mis oídos hoy. Ellos trataron de reparar los hoyos, trataron de reparar los huesos, y yo iba a Emory University una vez a la semana y me ponían una aguja larga y lo ponían en el oído y tratar de sacar toda la infección posible. Ahora, tengo 9 años de edad. Cuando me hicieron la primera operación, a los 11 fui sanado. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero lo único que me recuerdo es que cuando fuimos a esa campaña, mi abuela me había dicho, cuando ese hombre ore por usted, usted va a ser sanado. Mi madre me dijo, cuando él ore por usted, usted va a ser sanado. Aún nuestro pastor me dijo, cuando él ore por usted, usted va a ser sanado. Sin embargo, él no lo creía. Él creía que Dios lo podía hacer a través de algunas personas, pero no creía que Dios lo podía usar a él. Cuando fui sanado, eso cambió rápidamente. Cuando fui sanado, tenía 11 años de edad, un niño de 11 años de edad que continuamente vivía en dolor. Yo pensaba que eso era una vida normal, no sabía lo que era no tener ningún dolor. Entonces, cuando yo fui, el hermano Robert me vio y me dijo, hijo, ¿qué necesitas? Una sanidad, le dije. Y me dijo, ¿está bien? Entonces, él oró por mí. Y cuando oró por mí, él tira sus brazos hacia arriba y dijo, hijo, ¿qué te pasó? Y yo lo miré y le dije, fui sanado. Cuando me fui a sentar, tal vez mi hermano mayor estaba ahí y me dijo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Le dije, fui sanado. Y dice, porque usted brincó así de alto de la plataforma. Y le dije, no sabía nada de eso. Y de repente noté que algo se había ido. Ya no tenía dolor. Ya no estaba en dolor. Así de eso rápido. Cesó. Mi madre me llevó al doctor. Fuimos a la Universidad de Emory y ellos hicieron exámenes y para mí parecía más de 2 horas de exámenes. Entrábamos a su oficina, nos sentábamos, mira a mi madre y mira los resultados de los exámenes y dice, yo no entiendo esto. No puedo encontrar ningún rastro de la infección. Alabado Dios. Y su oído ha mejorado el triple de lo que Dios. yo podía hacer. Eso fue en 1966, hermano Swagger. Yo no he tenido un dolor de cabeza desde el día que fui sanado. Ni un dolor de cabeza. Porque es por eso que cuando la manifestación de la sanidad de Lawrence se ha manifestado, van a haber bastantes personas que no solamente van a llegar a conocer a Jesús como su Salvador, pero van a ser sanados, van a ser libertados. Yo lo creo. Por el poder. El mismo Jesús que me sanó a mí como un niño de 11 años de edad en 1966, es el mismo Jesús que sana en 2024. Y Él no me ama más a mí que ama a Lauren, no ama a Lauren más que a otras personas. Él va a seguir haciéndolo hoy para aquellos que creen. Así es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué dijo su iglesia? Bueno, cuando regresamos a la iglesia bautista, mis padres eran líderes de la iglesia. Nosotros ayudamos a edificar el edificio donde estaban. Dijeron, bueno, estamos agradecidos que Jimmy ha sido sanado, pero no creemos en eso. Aquí estoy delante de ellos como evidencia y todavía dicen, no creemos en eso. Dios mío. Y dice, yo creo que es mejor que se vayan, encuentren otro lugar donde puedan reunirse. Y nos pidieron que no fuéramos y después despidieron al pastor. Porque el pastor fue el que nos dijo que fuéramos a la campaña. Bueno. Eso fue nuestra introducción al pentecostal.
¿Cuál introducción? La próxima introducción en el Pentecostés fue alguien llamado Swagger que iba al tabernáculo de Dios en Atlanta. Jimmy Mayo. Jimmy Virginia Mayo y el coro de las sillas de oro. Así es. Bib Sígame. Schiff Rutherford cantando el bajo. Correcto. Usted lo conocía muy bien entonces. Alabado Dios. Lo vuelvo a decir, donde esas aguas de sanidad fluyen, Así es. donde el gozo celeste resplandece, donde hay paz, gozo y amor, donde esas aguas de sanidad fluyen. Solo hay que creer, todo es posible, solo hay que creer. Solo hay que creer, sí, solo hay que creer, todo es posible, solo hay que creer. Señor, yo creo. I believe all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. I believe you, Lord, for Yo complete. creo, Señor, por una total y completa sanidad para Loren. Y yo creo, Señor, por sanidad para mí mismo. Y lo digo en el nombre de Jesús. Alabado Dios, alabado Dios. Y Señor, deseamos ver un mover del Espíritu, Sí, Señor. donde tu Espíritu se mueva a tal grado que la gente será sanada en sus autos, sanados en casa, sanados en los hospitales, Sí, Señor. Hazlo. Hazlo, Señor. sanados en todo lugar. Mientras te creamos. Y lo decimos todo en el nombre de Jesús, dándote la alabanza y la gloria. Agradecidos por lo que tú has hecho y agradecidos por lo que tú vas a hacer. Lo decimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios. Amén. Gracias por habernos acompañado. Dave, si podemos leer la escritura, tal vez lo haremos. Está bien. Pero yo estoy agradecido con el Señor y yo creo que ustedes estén orando. Y lo que Loren oró por ustedes, oró por ustedes hace un poco de tiempo, perdón. Y alabado Dios. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.